a que postulaba cuando estaba el presidente Hugo Chávez. Definitivamente no hay que ser doctor ni político ni politólogo para saber que la comunidad internacional está inconforme con lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Qué ha hecho? ¿Qué pasó con la diligencia, con la comunicación que usted hizo, pues en este caso en Perú, ante el Congreso peruano y la Cancillería peruana? Diputado, está al aire. Bueno, Gilberto, en Perú nos recibieron en el Congreso peruano todas las fracciones que allí militan. Nos recibieron en el pleno de sesiones del Congreso y le dieron un aplauso a la delegación que representa a Venezuela en el Congreso, porque en ningún Congreso democrático del mundo se puede entender que las agresiones que ha sufrido la Mesa de la Unidad en cabeza de sus diputados, especialmente el derecho a hablar que tenemos todos de acuerdo al artículo 201, que haya sido eliminado por esas arbitrariedades del señor Diosdado Cabello, o la violencia, o el pretender despojar de la presidencia y vicepresidencia de las comisiones permanentes de la Asamblea y las mismas remuneraciones. Eso realmente creo que ha sido comprendido con mucha claridad en la comunidad internacional, y ya es evidente que la percepción con el gobierno de Venezuela es de un gobierno que atropella, un gobierno que no es democrático, un gobierno que está incumpliendo todos los acuerdos, empezando por los de UNASUR, que se firmaron sobre la base de la palabra empeñada de Maduro y del Consejo Nacional Electoral, y eso generó, por supuesto, una gran reacción. Se han presentado 3 mociones de apoyo a Venezuela, de interpelación a la Cancillería y de reclamo de revisión del acuerdo de UNASUR, sobre el cual visitaron al país los mandatarios en la fecha de las elecciones. Por eso la Cancillería también nos recibió allí, y esta semana vuelve una delegación importante a Perú, porque se configura allí el grupo más amplio interparlamentario con gente del mundo intelectual, empezando por Vargas Llosa, exministros como ex primeros ministros como Jorge del Castillo, como Pedro Pablo Kuczynski, como Lourdes Flores, candidata presidencial, como los artistas y gente de todos los sectores que van a crear un frente amplio en el Perú para pronunciarse esta semana como el grupo de amigos a Venezuela, y eso se va a formalizar con la presencia de una importante delegación. Pero es que hay otros países también en los que estamos hoy visitando con diputados en Uruguay, y la semana que viene probablemente, como tú señalabas, María Corina debe estar en Colombia, y está previsto un viaje también a México y Centroamérica. La comunidad internacional está entendiendo claramente cuál es la situación, ya ha cambiado esa percepción, y yo tengo la seguridad que esa perspectiva en la cual la observación y la atención hacia Venezuela es un factor que ha cambiado esa actitud arrogante. Por eso, cuando le respondieron con la firmeza que le respondieron desde Perú a esa amenaza de retirar al embajador, y le dijeron que se lo trajera y lo dejara aquí, lo devolvió enseguida. Eso quería conversar, diputado. Disculpe que le interrumpa, esa participación que tuvo la vicepresidenta del Congreso peruano, muy contundente, muy fuerte, incluso con algunos adjetivos del presidente Maduro, no fueron en ningún momento descalificadas por el presidente Ollanta Humala. Pudiéramos concluir, o pudiéramos resumir, o pudiéramos inferir que, a pesar que el Ollanta Humala es panadería burda, como dicen en las calles venezolanas, del Ejecutivo venezolano, es respetuoso e independiente, o de la independencia del Poder Legislativo, por cuanto no ha dicho pido sobre las declaraciones duras y que con firmeza esgrimió la vicepresidenta del Congreso peruano hacia el presidente Maduro y hacia el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Bueno, primero porque ellos lo consideraron una agresión hacia el Perú, en cabeza del canciller, que es el canciller del gobierno de Humala, porque realmente cuando se pidió tolerancia y diálogo, los peruanos no entendieron esa sobrereacción del señor Maduro, que realmente cree que como un guapetón va a exigir, esta fue tu declaración más equivocada, que ahora retiro el embajador y Perú va a pagar las consecuencias. Y allá le dijeron, mire señor, usted primero mantenga la forma, ese no es el lenguaje para dirigirse a un país que lo que le está pidiendo es con mucha altura dialogar y tolerancia, que evidentemente no lo hay, y eso es justamente el problema que hay con la democracia venezolana, que no la hay, y no hay una democracia en pleno ejercicio, y por lo tanto esa reacción pues lo llevó a que tuviera que retractarse, porque el apoyo y la agresión
lo sintieron todos ellos fue contra el Perú, fue contra el canciller, fue contra el gobierno. Es lo mismo que está pasando en Colombia, cuando Santos, que hasta ahora ha sido muy complaciente con esta actitud, empieza a ver que el presidente Pastrana le reclama que defienda la institucionalidad, y entre ellos a un presidente como Uribe, que está siendo agredido, y la situación allá también se le está complicando un poco. Hemos sido invitados también a Chile, y lo vamos a hacer también para reunirnos con una comisión que se constituyó allá en el Parlamento chileno para analizar y apoyar el caso de Venezuela, pero nos reuniremos también con la Cancillería. Todas estas cosas evidentemente reflejan un cambio de percepción. Lo mismo Brasil, que ha sido tan tolerante, ha tenido una posición mucho más firme, y todavía no hemos ido a visitar ese parlamento, porque en ningún parlamento del mundo se puede entender, por más explicaciones que quieran dar y por más videos que quieran ocultar, que se agreda como se agredió a los diputados, especialmente a las damas que forman parte de esa bancada, pero sobre todo la prepotencia, la altanería del señor Diosdado Cabello al decir que no les doy la palabra, que ustedes tal cosa, alegando que es un problema de reciprocidad. No, aquí no hay reciprocidad. A nosotros nos eligieron el pueblo venezolano, y además con la legitimidad de quien no fue impugnado ni cuestionado. En el caso del señor Maduro hay unos cuestionamientos de fondo, por lo tanto esa ilegitimidad de origen está allí en el proceso de verificación que no se hizo, y además, por supuesto, en la ilegitimidad que cada día incrementa en la medida en que avala actuaciones como la del Parlamento en cabeza de Diosdado Cabello. Esa es la situación, una situación de una gran inestabilidad en el país. Por supuesto, mientras tanto el gobierno en una gran crisis económica, con una escasez. Usted va a los mercados, pero va a comer en un restaurante y la mayoría de los productos no están allí, o va a buscar algunos productos, unos repuestos, y no los consigue. Esa es la situación que vive el país, y por supuesto el gobierno evadiendo atender los grandes debates, el debate sobre la inseguridad, sobre los problemas eléctricos, sobre los problemas de abastecimiento, sobre la economía del país. Eso es lo que el gobierno no tiene la consistencia para debatir, y por eso apelan a silenciarnos, porque no están en condiciones de tener argumentos para que en el Parlamento se den los debates que un Parlamento reclama. Diputado Gómez Sigala, el gobierno los ha acusado a ustedes, al Antonio Ledesma y a estos diputados, pues ustedes, el grupo de diputados que ha prácticamente internacionalizado lo que está ocurriendo en Venezuela, los ha tildado de traidores a la patria. ¿Qué opinión le merece usted eso? Traidores a la patria son los que arruinan al país y los que quieren acabar con la democracia. Nosotros ejercemos nuestro derecho que nos establece la Constitución, porque somos representantes legítimos, y esa vocería la ejercemos en el país y fuera del país. Nosotros lo que estamos destacando y reclamando es la democracia, y todos los demócratas del continente, empezando por los parlamentos, son una caja de resonancia para ese tipo de reclamos. Pero además de eso, creo que el grave riesgo que tiene la región y el continente es que personas que quieran manipular procesos electorales para perpetuarse en el poder son las verdaderas dictaduras de este siglo, y por eso hay que combatirlas, y eso no solamente es un reto de Venezuela, sino de toda la región. Diputado, así que lo vamos a seguir haciendo, les guste o no les guste. Esta gira repentina del presidente Maduro, y no solamente repentina, ¿no?, que coincidió prácticamente con las de ustedes. ¿Usted cree que eso estaba en la agenda pues ejecutiva, o es una estrategia para desde el punto de vista político legitimar, y más con la suscripción de acuerdos energéticos y entre otros rubros con el Uruguay hoy, el día de hoy? ¿Qué opinión le merece eso a usted? Bueno, esas son reacciones de último minuto, porque eso no estaba previsto. Eso lo que tiene es la diplomacia del regalo, pues la diplomacia del chantaje. Te voy a dar petróleo a cambio de que me apoyes aquí o me apoyes allá. Pero afortunadamente los parlamentos regionales, algunos gobiernos ya están viendo esto con mucha más claridad, y ese proceso de presión de a través de la vulgaridad y del chantaje y del lenguaje diplomático obsceno que algunos intimidaba para evitarse conflictos, ya está quedándose a un lado, y los gobiernos están dispuestos a respaldar la verdadera democracia, y eso al final es el reto que nosotros tenemos. Nosotros no estamos allí para defender un curul, estamos allí para defender la democracia, y ese es el reto, y para eso vamos a utilizar los instrumentos que a nivel nacional tengamos, pero también a nivel internacional. Eso no le quepa la menor duda, y creo que Maduro está reaccionando, por supuesto, porque
su debilidad se evidencia en la repercusión internacional, pero también en su caída en la percepción y en la aceptación en el país, que cae de una manera drástica, porque no es solamente los gobiernos o los parlamentos, es la opinión pública. En el Perú, ese día titularon todos los periódicos, pero todos los periódicos en contra de esa reacción, en contra de esa altanería y de esa violencia verbal, que es en definitiva la misma violencia que utilizan aquí en nuestro país. Diputado, ya para culminar la entrevista, porque el tiempo en radio y en televisión es un criminal, precisamente en Perú, el 11 de septiembre de 2001 se suscribió, Venezuela formó parte de los 34 países que suscribieron la Carta Interamericana Democrática. Se ha hablado, la idea de solicitar la aplicación de la Carta no tuvo mucho impacto en la prensa de hoy, pero ha sido una resonancia internacional si leemos pues por allí algunas notas internacionales en prensas digitales. ¿Usted considera, dentro del marco lo delicado que es, con lo que ha ocurrido en Venezuela, pudiera activarse la Carta Interamericana Democrática de la OEA a Venezuela? Nosotros estamos en la obligación de utilizar todos los mecanismos que la democracia y que las instituciones a nivel internacional disponen. Por eso nosotros hemos apelado en primer lugar a los parlamentos, a los gobiernos, y los gobiernos por supuesto se reflejan en estas instituciones como la Organización de Estados Americanos y a través de la Carta Interamericana, pero también está el parlatino, el Parlamento Latinoamericano, está el Parlamento Andino y el Amazónico. Todas esas son instancias a las cuales nosotros vamos a esgrimir y apelar, y con toda seguridad. A veces la diplomacia es lenta, pero llega, y sobre todo los cambios y las percepciones empiezan a influir en la conducta de los gobiernos. Ya estamos viendo que los Estados Unidos han asumido una posición, igualmente está ocurriendo con Canadá. Esperamos que en la visita a México eso quede más claro, y también por supuesto tenemos interés al final de avalar este tipo de presentaciones en la Comunidad Económica Europea. Creo que en la medida en que el señor Diosdado Cabello siga suspendiendo las sesiones en el Congreso, nosotros seguiremos también actuando y no se restauren los derechos a plenitud, todo, el derecho legítimo a poder hablar, las garantías de seguridad, el restaurar la presidencia de las comisiones, y que se restablezca la presencia de los medios de comunicación en el hemiciclo. Nosotros seguiremos insistiendo y presionando, porque al final de este camino, la salida institucional frente a este debilitamiento, a este resquebrajamiento de la normativa y del Estado de Derecho, la salida es un nuevo proceso electoral. Diputado Eduardo Gómez Sigala, le agradecemos muchísimo su atención, enormemente agradecidos en nombre de todos los oyentes de Victoria FM, en especial de este espacio Solo con Taelman. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, un placer. El placer es nuestro, doctor. Amigos, oían ustedes al diputado Eduardo Gómez Sigala. Esa fue pues su participación, usted su opinión. 7:30 antes de ir a publicidad, le recuerdo